Raúl Podetti es ingeniero naval, se recibió en el ITBA y tuvo como mentor al ingeniero D'Arcangelo en el Master of Science in Engineering en la Universidad de Michigan, completando su formación con una maestría en dirección de empresas de la IAE. En el desempeño en el campo profesional, actuó en muy diversos roles. Su mayor experiencia fue en diseño y construcción naval en el astillero Sanín, en el que trabajó durante 20 años y dirigió en los últimos 8 hasta su cierre, en donde se llegaron a construir más de 150 barcos con propio diseño y un alto porcentaje de esos barcos fueron exportados a América, Alemania y África. También durante algunos años fue armador y también funcionario público a cargo de la vicepresidencia de Astillero Río Santiago. Luego se desempeñó en la política sectorial desde el Consejo Directivo de la Federación de Industria Naval Argentina, en donde se retiró en 2017 como vicepresidente. Desde entonces es consultor, profesor en el posgrado de Logística y Economía Marítima del ITBA e investigador a cargo de la colección industrial Azul. Su interés por el impacto ambiental en el mundo naval lo llevó a cursar una maestría en Economía y Derecho del Cambio Climático. Bueno, presentado nuestro colega, le paso la batuta a don Raúl Podetti. Muchas gracias a todos. Adelante, Raúl. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Voy a ver si puedo hacer bien esta tarea de compartir pantalla, que en otras épocas hubiera sido algo muy extraño y ahora parece el pan nuestro de cada día. Pregunto primero si se ve bien la pantalla. Sí, buenísimo, sí. ¿no? Gracias, Daniel. Sí, se ve bien. Bueno, vuelvo a solicitarles, sin ánimo de ser reiterativo, pero sí es importante para la comunidad de todos que mantengamos los micrófonos muteados, así el único que los molesta soy yo. Como agradezco ante todo a la Asociación Argentina de Ingeniería Naval, el honor ante todo de poder compartir estos pensamientos con todos ustedes y en un tema que no solamente es actual, sino es clave y de interés mucho más allá que la de los ingenieros navales. Porque si bien estamos en una asociación argentina de ingeniería naval en este ámbito, este es un tema que sobre todo nos impacta como ciudadanos y hasta diría como terrícolas, porque el tema del impacto ambiental es un tema global independientemente de las nacionalidades y de las profesiones. Por eso es que me parece tan adecuado que empecemos a hablar de esto en este ámbito y lo sigamos en todos los ámbitos que sean necesarios. Voy a empezar contándoles cómo llegamos a este tema de la investigación, de este aspecto. Y esto empezó en realidad entre el 2015 y el 2018, época en la cual con mi padre tuve el placer de trabajar en un libro sobre la industria naval argentina que publicamos y presentamos con mucho éxito y mucha felicidad en abril del 2018, y a partir de entonces empecé a trabajar en determinados temas más en profundidad relacionados con lo que yo llamo la industria azul, y así estamos trabajando con un grupo de investigadores en los temas que tienen que ver con la logística antártica, la actividad pesquera, la actividad de construcción y diseño de embarcaciones livianas, la industria naval en Brasil, la industria naval latinoamericana y la industria naval aplicada al transporte. Dos de estos trabajos van a ser publicados presentados en realidad en el próximo Congreso de la Sociedad Brasilera de Ingeniería Naval a fin de mes, y en el próximo Congreso del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval. Adicionalmente avanzamos sobre otros trabajos que tienen que ver con temas
que nos van a vincular hoy, el tema de la hidrovía y el tema del gas natural liviano, licuado. Y para todos estos trabajos contamos con la colaboración de especialistas como el licenciado Roger Welber, Domingo Contesi, Reñicoli, Pérez Patiño, Sánchez Checa, Paglettini, Braña, ingeniero Casares, cada uno especialista en una de las áreas que esta colección de Industria Azul busca y profundizar. Dos de estos trabajos, como decíamos, son parte de la charla de hoy, que en realidad nos dan la base para esta charla, y en realidad ya son parte de investigaciones y papers y conferencias y talleres y artículos de prestigiosas instituciones, como por ejemplo el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que además veo que están varios representantes en esta charla, y agradezco su presencia, Romina y equipo. También en el 7º Congreso Internacional del LNG en Madrid, el año que viene, estamos haciendo una ponencia sobre el tema justamente del gas natural liviano en la hidrovía. En el próximo congreso de estos días en México, del Ingeniatur en Veracruz, en la Academia Nacional de la Ingeniería, en el IAPG, 2 artículos que surgen, que salen ahora en el próximo número, y 4 papers que estamos presentando en el próximo congreso de la Sociedad Brasileña de Ingeniería Naval a fin de mes. Vamos a empezar, como decía un amigo mío, primero hay que contar qué es lo que uno va a hablar, después contarlo, y después contar lo que dijo, para que algunos conceptos traten de quedar claros. El primer tema acá de lo que vamos a hablar es de el impacto ambiental, el impacto económico y el impacto social de un salto, de pasar del diesel oil como combustible al gas natural licuado en la propulsión de la carga fluvial en la hidrovía Paraná-Paraguay, compuesta por 5 países, pero que además se complementa con los consumos del dragado y el transporte marítimo de las cargas que salen por la hidrovía. De todas formas, en el día de hoy nos vamos a concentrar en la mirada desde la perspectiva sobre todo del enfoque argentino y exclusivamente sobre el aspecto del transporte. Pero en absoluto debemos decir que esto es todos los enfoques. Esto es el pequeño enfoque de un problema mucho más grande del que vamos a hablar en el día de hoy. También para aquellos que estén ansiosos por irse a hacer algo más interesante, les voy a contar, para empezar, cuáles van a ser las conclusiones. Y las conclusiones van a ser que justamente el impacto ambiental del gas en la hidrovía significa una reducción posible de 6.600 toneladas al año de emisiones de gases de efecto invernadero, que significan entre un 9 y un 30% de las emisiones actuales, y unas 1.400 toneladas anuales de emisiones nocivas a la salud de partículas de materia, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que en este caso son del orden del 90% de reducción. También, y esto es muy importante, vamos a hablar del impacto que significa 100 muertes por año menos en la región, solamente por las emisiones que evitaríamos con el gas de partículas materiales. Desde el punto de vista del impacto social, vamos a mostrar que estaríamos generando 1.000 empleos en los astilleros de la región durante 8 años, que significa el 50% de la capacidad instalada, y que generaría, por el efecto multiplicador de la industria naval, unos 3.000 empleos totales industriales en la región. Para esto se necesita financiamiento del orden de los 175 millones de dólares anuales. Esto generaría unos 132 millones anuales de ahorro en el costo fluvial. Esto significa un impresionante 30% de reducción del costo fluvial, que en cualquier sistema logístico es una reducción descomunal. También podríamos ahorrar unos 30 millones de dólares en costos sociales indirectos, de los cuales no se habla. Pero lo más importante es que esto va a generar una mayor competitividad frente al transporte terrestre,
de cargas desde el noreste argentino y del noroeste argentino, que a su vez va a impactar muy fuertemente, mucho más que el cambio solamente del gas en los actuales remolcadores, en generar una huella ecológica menor, tener un impacto muy grande en tu salud y la de los tuyos, y tener además impactos sociales, como es la reducción de accidentes, la reducción la posibilidad de que zonas marginales de producción, sobre todo del noroeste argentino, puedan pasar a ser competitivas por justamente tener un costo logístico menor, y el impacto social, que significa que haya más carga de cabotaje para que los tripulantes de la Marina Mercante Nacional puedan tener más trabajo, y por supuesto el trabajo aumentado de los astilleros. Pero hay un impacto indirecto económico también, que es que al reemplazar el transporte terrestre por transporte fluvial, y en realidad al trabajarlo en forma complementaria, que es como se deben pensar este tipo de modos de transporte, ahorraríamos grandes inversiones en mantenimiento y en construcción de rutas que que estarían, por lo tanto, menos destruidas por tanto camión. Pero lo más importante desde el punto de vista económico, que esto tendría un impacto gigantesco en la competitividad exportadora de la mayor producción regional, que es la producción granaria. Hablemos de la competitividad relativa. Si tomamos el caso de Estados Unidos en forma relativa a al caso argentino, podemos decir que en la tranquera de un campo, desde la tranquera de un campo hasta el puerto de exportación, los americanos, relativamente a nosotros, ganan competitividad, porque tienen un sistema justamente fluvial sumamente eficiente, que hace que sus productos, quizás no tan competitivos como los nuestros a nivel de tranquera, pasen a ser mucho más competitivos que los nuestros a nivel de exportación. El caso de Brasil tiene una situación similar de mantener un sistema relativamente estable en su competitividad relativa. Pero está tomando medidas Brasil para acercarse a la situación de ganancia de competitividad a través de sus sistemas logísticos fluviales. Esto está basado en políticas que los brasileros, según el Ministerio de Transporte del 2017 de Brasil, reemplazó el sistema de transporte terrestre, o planea terminar de reemplazar hacia el 2025, un 31% menos de cargas por el transporte terrestre, y aumentar un 15%, es decir, del 14 al 29%, sus cargas en el sistema fluvial. Estas son las magnitudes que se requieren para tener saltos competitivos sistémicos de importancia y con impacto en todos nosotros. Pero además del impacto económico, hay impactos sociales sumamente importantes. Para que tengan una idea, un camión genera 2.200 accidentes más que el transporte fluvial por tonelada kilómetro. Genera 155 muertos más que el transporte fluvial. Y genera 50 veces más polución que el transporte en una barcaza. Además, el mantenimiento de las rutas es 11 veces más caro que el mantenimiento de la hidrovía a nivel de tonelada kilómetro. Vamos a hablar ahora justamente de la hidrovía. Vamos a presentarla a quienes no la conozcan. Este sistema de carreteras fluviales que en el mundo es uno de los mayores y que tiene unos 3.500 kilómetros, y que por ella circula una flota de miles de barcazas que son empujadas por remolcadores y asistidas por cientos de remolcadores. Son 22 millones de toneladas al año que se mueven, y son principalmente graneles de bajada, en un 79%. Básicamente lo que baja es el mineral de hierro de las minas de Corumbá, en el área norte de la hidrovía, soja de Brasil, Bolivia y Paraguay,
y sube, y un poco de producción argentina, pero mínimamente en relación a lo que podría ser, y lo que sube fundamentalmente son hidrocarburos y contenedores y carga general para abastecer las zonas de Paraguay y el norte argentino. Allí se suma en el sur, en esta zona de Rosafé, entre Rosario y Santa Fe, la mayor producción de la producción de granos del país, que se exporta al resto del mundo, fundamentalmente la China, en unos 2.100 bull carriers tipo Panamax, grandes buques graneleros del orden de 60.000 toneladas de capacidad, que salen al océano por canales que requieren permanente dragado para justamente que puedan salir con la mayor carga posible. Así, el dragado, el transporte fluvial y el transporte marítimo son claves para la competitividad de la mayor producción de toda esta región que involucra estos 5 países. Y los ingenieros navales tenemos mucho valor que agregar y que aportar a este sistema. Entendamos un poco la geografía de esta hidrovía Paraná-Paraguay. Para eso la dividimos en 6 tramos, el primero exclusivamente de Brasil, el segundo entre Brasil y Bolivia, el tercero entre Brasil y Paraguay, luego uno exclusivo de Brasil, luego uno de Paraguay-Argentina, y después el más largo, que es el de Argentina, que en realidad sobre el final también comparte una parte con Uruguay. A cada uno de estos tramos, de estos 6 tramos, le asignamos una longitud de río y por lo tanto también el doble en la longitud de costas, que es en realidad la variable que vamos a usar en el resto del análisis. Finalmente repartimos estas longitudes de costa entre cada país ribereño y llegamos a la conclusión que Argentina aporta el 41% de la geografía de toda la hidrovía. Otro aspecto importante es la circulación de la carga, que no significa la cantidad de carga, sino justamente lo que cada país aporta a la cantidad de carga que pasa por sus costas, por así decirlo. Si a cada tramo que vimos antes le asignamos un porcentaje de la carga que lo transita, y a esto lo multiplicamos por la longitud de ese tramo, obtenemos lo que llamamos un factor de circulación de la carga. Al distribuir este factor entre los distintos países, encontramos que Argentina aporta el 58% de la circulación de carga por sus costas o sus partes del río. También tenemos que reconocer que por excesivos costos impositivos y algunos costos laborales también altos, los armadores de la hidrovía han huido despavoridos de la bandera argentina en los últimos años, por lo cual Argentina aporta solamente un mísero 4% de la flota que circula en la hidrovía. También hay que reconocer que por el excesivo poder del sector de camioneros y las muy pobres políticas a favor de la mucho más conveniente forma de transporte fluvial en la hidrovía, Argentina solamente aporta el 12% de la carga. Hay otro exceso, que fue en este caso de las políticas de fomento a la importación de barcos fluviales muy viejos y en muchos casos libres de impuestos. Casi se destruyó por completo a una industria naval competitiva en la región. Y por eso Argentina aporta solamente el 9% de los barcos construidos en nuestro país que circulan por la hidrovía. Pero hoy vamos a hablar además de la contaminación del aire. Y para eso hay que entender que los muy poderosos remolcadores de empuje que empujan estas barcazas y que llegan a tener 8.000 caballos de fuerza, generan emisiones nocivas en la combustión de su combustible, principalmente el diésel oil, y que hasta hace muy poco el único paliativo que había para ello era usar barbijo. Sin embargo, hace unos pocos años se encontró una vacuna. Reemplazando el diésel por gas, se reducen casi totalmente los óxidos de azufre, en muy gran medida los de nitrógeno y las partículas de materia, y en menor grado también el CO2,
dañino al medio ambiente. Hablemos del volumen de esta contaminación. Bueno, lamentablemente no tenemos estudios hechos en la región claros al respecto. Por lo menos no los encontramos. Por lo tanto, nos basamos en estudios realizados en el río Ohio y de Estados Unidos, que es el sistema más parecido al de la hidrovía, que cuenta con la información que necesitamos. La comparación de estos sistemas fluviales arroja varias similitudes. El tipo de carga a granel en barcazas de unas 1.500 toneladas cada una, el tipo de remolcadores, empujadores de más de 40 años, el tipo de combustible y consumo anual que está en el orden de 83 toneladas por miles de HP, si bien en el Ohio se consumen en el orden de 135.000 metros cúbicos año y en la hidrovía unos 68.000, es decir, el 50%. De todas formas sirve para la comparación y es interesante entender que para el cálculo de las emisiones de estos gases se usa una fórmula muy sencilla que se basa en un factor de emisión que depende del combustible y de qué gas estemos analizando, la cantidad de viajes, la potencia instalada, el factor de carga, que para este estudio en Estados Unidos se usa el 69%, y el nivel de actividad. Este factor de emisión, que es la clave de este tema, depende del tipo de combustible, diésel o gas, el tipo de gas nocivo que estamos analizando, el CO2, el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre o las partículas materiales, y medido en gramos por kilowatt hora, vemos la muy menor incidencia del gas respecto del diesel oil en todos estos factores de emisión. Aplicando estos factores de emisión en esta fórmula, obtenemos que el volumen contaminante en Ohio es de esta magnitud, y tomando el 50% de relación, obtenemos que una estimación del volumen de la contaminación evitable en la hidrovía con el uso del gas natural licuado. Este volumen de contaminación evitable nos permite pasar de unas 75.000 a unos 68.000 toneladas anuales de CO2, de 1.500 a 170 de óxidos de nitrógeno, de 50 a prácticamente 0 óxidos de azufre y de 35 a 10 toneladas por año siempre de partículas de materia. Esto significa en el primer caso una reducción del 9%, si bien en el estudio de Ohio muestran que su reducción es del 20%, pero a causa de las pérdidas de CO2 en el proceso de licuefacción, ellos realmente dicen no podemos certificar más de un 9% de reducción en el CO2. En el caso de los óxidos de nitrógeno, la reducción es del 89%, del 99% en el caso del azufre y prácticamente un 71% en el caso de las partículas materiales. Estudios de Europa, en particular de Bárcela, muestran que en el CO2 se llega hasta un 30% de reducción y que en las partículas materiales se puede llegar hasta niveles del 95% de reducción. ¿Cuáles son los daños de esta contaminación evitable? Bien, estas emisiones nocivas pueden diferenciarse en dos grandes tipos, según el daño que generan. Por un lado, las 6.550 toneladas de emisiones que nos podríamos ahorrar con el gas impactan globalmente, es decir, generan un daño en el medio ambiente con consecuencias en el calentamiento global, ya que es una medida en toneladas de la huella de carbono, que engloba a la totalidad de los gases de efecto Sin embargo, los 1.405 toneladas anuales de los otros tres gases que se podrían evitar, impactan localmente, no globalmente, en la salud de la gente más cercana. ¿Y qué es lo que generan? Bueno, generan lluvia ácida, enfermedades en la piel y problemas cardiovasculares y respiratorios.
causando un 20% más de mortalidad en zonas de mayor concentración. Según la Comisión Europea, la presencia de estas partículas en la atmósfera produce unas 300.000 muertes prematuras por año. Y la OMS indica que estas partículas en suspensión es la causa de la muerte prematura de unos 13.000 chicos por año entre 1 y 4 años de edad. ¿Cuál es la dimensión ahora de la contaminación evitable? Bueno, para eso tomamos un análisis hecho por la firma Wärtsilä de Europa, que aplica el sistema del transporte fluvial para el empuje en Europa y las emisiones nocivas evitables anuales en la Argentina. Usando esta misma relación, se podrían dimensionar de la siguiente forma. Si tomamos la superficie completa de la ciudad de Rosario, una de las más afectadas por las emisiones nocivas, y tomamos toda el área de Rosario y el Gran Rosario, toda esta área, y sobre ella ponemos las partículas de materia que genera los remolcadores que trabajan en esa zona, en un nivel de concentración de 40 micrones por metro cúbico, que es el máximo aceptable para la vida humana en Europa, por lo menos como estándar, nos dice que tenemos 2 kilómetros, esta capa por toda arriba de Rosario tendría 2 kilómetros de altura para demostrar la dimensión nociva de estas partículas materiales, que, para darles una idea, cuando decimos PM10, que es el sufijo de estas partículas, significa que tienen 10 micrones de diámetro. Un pelo humano tiene 75 micrones, es decir, es la séptima parte, y menos también, porque hasta hay partículas más chicas todavía, que son las que se nos meten dentro de los pulmones cuando respiramos en las cercanías de donde hay emisiones de este tipo. Para analizar las otras emisiones, el volumen y la dimensionarlas, tomamos una cancha de fútbol de 105 por 68 metros reglamentarios, y por arriba de toda la superficie ponemos una capa que sea igual al volumen de los gases emitidos. Esta capa tendría unos 292 metros de altura, donde la mayor parte de ese volumen sería causado por el CO2 y luego por los óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Estas son las impresionantes dimensiones de las emisiones anuales que estamos absorbiendo en la zona. Veamos ahora cómo se distribuye en el territorio esta contaminación. El impacto ambiental tiene una relación directa con el consumo de combustible. Digamos, cuando hay más consumo de combustible que emite gases nocivos, hay más impacto. Y a la vez ese consumo depende del esfuerzo que hacen los remolcadores para mover la carga en la hidrovía. Penalizando en un 50% extra de esfuerzo para mover la carga contracorriente, es decir, aguas arriba, se muestra una suerte de lo que podemos explicar como una carga equivalente con el 50%. Y consecuentemente, para cada tramo podemos aplicar un factor porcentual por tramo del consumo de combustible. Usando este factor, aplicándolo sobre los 1.400 toneladas de emisiones nocivas que vimos antes, las distribuimos por tramo y luego, por la relación que cada país tiene en cada tramo, llegamos a la conclusión que en Argentina hay 868 toneladas de emisiones nocivas que quedan en el territorio argentino, que significa que el 62% de las emisiones quedan en territorio argentino. Esto que acabamos de ver recién, del 62% de impacto de distribución territorial de la contaminación, en realidad no es lo más importante, porque lo que nos importa no es el impacto en el territorio, nos interesa el impacto en la gente que habita el territorio. Y para eso
consideramos todas las principales ciudades que están sobre la hidrovía y llegamos a la conclusión que hay unos 9 millones de personas viviendo sobre la hidrovía. Y de esas 9 millones, 5 millones son argentinos. Es decir, tenemos el 56% de la población de la hidrovía que son argentinos. Teniendo en cuenta estas dos estadísticas, llegamos al resultado del parámetro que para mí es más importante, y que es que el 76% de los contaminados por emisiones en la hidrovía son argentinos. Esto es lo que nos inspiró, de alguna forma, a este afiche de presentación de la charla de hoy, que básicamente nos dice que de cada 10 chicos contaminados que hay en la hidrovía, casi 8 son argentinos. Esto a mí me impactó mucho. Me imagino que debería generar algún impacto, alguna preocupación, alguna necesidad de que algo cambie por parte en las mentes y en las voluntades de nuestros dirigentes. Y esperemos que darse cuenta de estas situaciones les lleve a nuestros dirigentes a preguntarse qué hacer. Cuando hablo de dirigentes no me refiero solamente a quienes tienen responsabilidades políticas, nacionales, provinciales, municipales. No me refiero solamente, vamos a decir, no lo conozco, al intendente de Rosario, que es donde está la mayor concentración de este problema. Yo no lo conozco, repito, nunca lo escuché a los gritos decir se me está muriendo la gente, culpa de los remolcadores, de una situación que podría perfectamente evitarse. Me refiero también a los dirigentes empresarios, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes de las organizaciones no gubernamentales. Me refiero a todos los que de alguna forma podemos influenciar en cambiar esto. El tema es que estamos demasiado acostumbrados a que el dilema se concentre en estas dos preguntas: barbijo o vacuna, economía o salud. Ante esto, lo primero que me parece como solución para ayudar en este dilema es reconocer y hablar del problema. Y parte de esto es reconocer datos. Argentina tiene el 41% de la longitud costera de la hidrovía, el 58% de la circulación fluvial, como vimos recién, el 56% de la población costera. Pero, ¿qué recibe a cambio? Argentina obtiene a cambio de esto solamente el 12% del origen de la carga. Es decir, usa todo esto solamente en un 12%. Usa los barcos que navegan esta hidrovía, nada más que el 9% han sido construidos en Argentina. Y peor aún, solamente el 4% de los tripulantes que navegan en este increíble sistema de navegación son argentinos. Y todo esto, a cambio de todo esto, encima, Argentina tiene el 62% de la contaminación territorial y el 76% de la contaminación poblacional. Muchas veces esto llevaría a busquemos culpables de esta situación. Y entonces uno diría, bueno, lo primero, deben ser los extranjeros. ¿Serán los chinos, serán los americanos, los franceses, los búlgaros serán los culpables de esto? Seguro que no. ¿Serán los uruguayos, los bolivianos, los brasileños o los paraguayos los que nos causan esta situación tan ridícula? No, señores. Es todo culpa exclusivamente de nosotros, los argentinos. Entonces, en vez de buscar culpables, busquemos soluciones. Para eso, proponemos una sencilla matriz. Hablemos del problema. Ninguno de nosotros estaríamos acá si no hubiera un problema de contaminación. Estaríamos, digamos, si hubiéramos dicho,
vamos a hablar del impacto económico, vamos a hablar de la posible generación de empleo con la construcción naval en la hidrovía. Habría 10, 20 personas inscritas en esta charla. Hemos superado las 120, 130 personas solamente en esta charla, creo yo, porque todos sabemos que la contaminación es un problema de todos. Y la solución para esta contaminación es reducir las emisiones. Y el gas natural licuado es la forma más barata y más segura de hacerlo con otros impactos positivos. Entre ellos está que, como no hay barcos usados que se puedan importar para la construcción a gas, esto generaría actividad en los astilleros, lo cual genera empleo y nos soluciona otro problema muy grave que tenemos en la región, que es el desempleo. También el uso del gas nos ahorraría muchos pesos en el costo operativo de este sistema logístico, lo cual nos bajaría el costo logístico y ayudaría sensiblemente a mejorar la competitividad del mayor sistema logístico de la región. Esta primera relación entre contaminación y reducción de emisiones es lo que en la próxima parte de esta charla vamos a analizar como impacto ambiental. La relación entre el desempleo y la activación de los astilleros es un aspecto del impacto social que también lo vamos a analizar. Y finalmente, el impacto económico es el tercer aspecto, que no es el único, de los impactos económicos, que es el impacto en la logística, que vamos también a analizar en la próxima parte de esta charla. Problemas y soluciones que dan para que nuestros dirigentes se queden pensando en estas situaciones y nos veamos dentro de 10 minutos a ver qué podemos aportar. Muchas gracias, estiremos las piernas y nos vemos dentro de un rato. Bueno, hemos dejado a nuestros amigos dirigentes, amigos que somos nosotros mismos, acuérdense, preguntándose sobre estos dilemas, yo diría falsos dilemas, ¿no? De barbijo o vacuna, economía o salud, demasiado presentes en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Diría mundial. Pero este receso nos permitió buscar algunas respuestas a estos dilemas. La primera respuesta entre barbijo y vacuna es decirle sí, hay vacuna y se llama gas natural liviano, licuado, con su aplicación naval. Y respecto de este dilema de economía o salud, sencillamente tenemos que decirle que es un falso dilema, porque en realidad lo que tenemos aquí es una posible solución a ambos a la misma vez. Para eso tenemos que empezar entendiendo qué es el GNL. El GNL básicamente surge de un proceso que se llama licuefacción, que toma el gas natural y tras un proceso que separa determinados gases nocivos y componentes nocivos del gas, genera un nuevo producto que se llama gas natural licuado y que tiene la virtud de que convierte 570 metros cúbicos de gas natural en 1 metro cúbico de gas natural licuado, evitando una cantidad de componentes nocivos. Este cambio de 570, estas 600 veces menos de volumen, es importantísimo a los efectos de poder almacenar y transportar el gas en forma económica y esa es una típica ventaja para la aplicación naval. La única desventaja clara que tiene esto es que, a diferencia del gas natural, para mantenerlo al GNL necesitamos mantenerlo a la temperatura de menos 160 grados Celsius, por lo tanto, los tanques para almacenarlo y también para transportarlo son de tipo criogénico. Y el GNL naval, básicamente es la aplicación a los barcos, y de esto hay dos tipos.
en los años 50 se desarrollaron estos que se llaman los LNG carriers, que básicamente son barcos que llevan el GNL de un lugar a otro. Aquellos países que no tienen gas o no tienen suficiente gas, requieren que los países que sí lo tenemos, como es la Argentina, Estados Unidos, Australia, son los grandes productores, se lo enviemos a través de barcos. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de llevarlo de otra forma, que es el gasoducto. Cuando estamos hablando de océanos o de largas distancias, el gasoducto es sencillamente imposible o inviable económicamente. La otra aplicación es el gas natural licuado como combustible. A diferencia de ser carga, hace unos años, en realidad ya acá se había empezado a usar en los años 50, pero se ha empezado a usar hará 10, 15 años y va aumentando día a día el porcentaje de barcos que se convierten a gas natural licuado como sistema de combustible en reemplazo de otros combustibles fósiles como es el diésel o el fuel oil. A nivel regional hay una aplicación que es paradigmática. Uno de los primeros buques importantes que no eran LNG carriers, que se convirtieron, que se construyeron, se diseñaron desde el principio a gas, fue el buquebús, el Fast Ferry Francisco de buquebús, que fue uno de los primeros, y no sé si todavía sigue siendo el de máxima velocidad y máximo potencia, que funciona a gas natural licuado. Otra aplicación regional, que en realidad me enteré la semana pasada, no les voy a decir que lo sabía de mucho antes, es la draga Minerva, que está operando en el canal Martín García hace pocos meses, siendo una de las dragas más modernas del mundo, recientemente construida y prácticamente una de las únicas que tiene sistema dual a gas o diésel o gasoil. Lamentablemente, esta draga está quemando gasoil y no el mucho menos contaminante gas, porque no hay todavía un sistema de bunkering de LNG en la región para los barcos, excepto el exclusivo que tiene buquebús. Otra aplicación regional es el muy interesante diseño de un buque polar realizado por los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional y que ha recibido premios internacionales por el uso además de un combustible limpio en la logística antártica. Hay varios trabajos de investigación y de desarrollo de proyectos de remolcadores de empuje, como es el caso del astillero Río Paraná Sur, de Consulmar, y también entiendo que hay uno que está desarrollando el astillero Tandanor, que básicamente es de lo que estamos hablando en este caso, que estos muy potentes remolcadores puedan reemplazar el combustible de gasoil por el gas en el transporte de la hidrovía de estas cargas a granel que circulan sobre todo de norte a sur, trayendo mineral de hierro y soja, que requieren un muy bajo costo operativo, ya que son cargas de relativamente bajo valor unitario. Estos problemas que vimos anteriormente, esta relación, esta matriz, problema-solución, vamos a analizarla una por una. El primero va a ser el tema del impacto ambiental. Para analizar el tema del impacto ambiental, hay que entender que en el mundo se crearon áreas de control de emisiones, que por normas internacionales cuidan la salud de los habitantes cercanos. Estas primeras áreas de control de emisiones fueron en las costas de Estados Unidos y en las costas de Europa. Pero ¿eso significa que son los únicos lugares en el mundo en los cuales hay contaminación? No. Les puedo asegurar que en la India, en China, en el sudeste asiático, hay tanta o más contaminación que en estos países o en estas regiones. La situación es que en estas regiones, en Estados Unidos y en Europa, las sociedades están mucho más preocupadas por su salud y el problema del calentamiento global que en el resto del mundo. Por eso
han sido generadas estas áreas de control de emisiones, que lo que hacen es decir, por acá no me vas a contaminar tan fácilmente. Entonces, lo que yo propongo es crear un área de control de emisiones en la hidrovía Paraná-Paraguay. Porque de la misma forma que los niños americanos y franceses, me interesa que nuestros chicos en la hidrovía también tengan su propia posibilidad de estar con salud y sin enfermedades evitables. Esto significa que en un plazo determinado, la flota de la hidrovía debería cumplir normas ambientales que restrinjan las emisiones nocivas. Esto pasó en el mundo. Desde que se empezó a hablar de esto fuertemente y empezaron a haber soluciones tecnológicas adecuadas y económicas, cada vez a lo largo del tiempo se plantearon reducciones de los niveles máximos aceptables de emisiones de los distintos gases nocivos. Y esos niveles fueron mucho más exigentes en las conocidas como ECAs, Emission Control Areas, como la que yo les estoy diciendo que debemos hacer en la hidrovía Paraná-Paraguay. Para cumplir con esto, las flotas del mundo debieron convertirse, modificando sus sistemas propulsivos o con nuevas construcciones navales. Para la hidrovía, la mejor solución son nuevos barcos, porque como tenemos muchos barcos en la mayoría de los casos, como la mayoría de los barcos son viejos, la conversión a un sistema a gas significaría prácticamente una inversión mayor que lo que valdría, más cara que lo que significaría prácticamente un buque nuevo. Les puedo asegurar que esto a los armadores del mundo no les gustó nada. Es más, no creían que esto iba a ponerse realmente en vigencia. Pero la presión internacional los obligó en muchos casos a esta reconversión que está haciéndose en todo el mundo poco a poco. En el 2005 hubo un estudio de la Universidad de Delaware, entre varios otros, pero este en particular es muy importante, que pudo analizar por las densidades poblacionales y por el tipo de tráfico fluviales y marítimos en cada región del país, cuántas eran las muertes anuales por emisión de partículas de materia en cada sector del mundo. Las muertes por año solamente por emisiones de uno de los tantos gases nocivos a la salud. Desde este informe, principios de siglo a la fecha, en la hidrovía Paraná-Paraguay, en la parte sur, en las cercanías de Rosario, ya han muerto 750 personas solamente por partículas de materia. Esto significa que actualmente están muriendo 100 personas por año en el sur de la hidrovía Paraná-Paraguay. Acá les pido un minuto de reflexión y casi les diría de silencio. Hemos estado hablando de números, de estadísticas, vamos a hablar de costos, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. 100 muertes por año significa, y les pido que traten de visualizarlo, que la semana pasada, en la zona de Rosario, murieron 2 personas. Culpa de esto en forma absolutamente evitable. Que esta semana que está terminando, están muriendo otras 2. Y que la semana que viene van a morir otras 2. Por causas absolutamente evitables. Solamente cambiando al sistema de combustible de gas en vez del diésel. Que además nos va a hacer más competitivos y nos va a dar trabajo a los argentinos. No son estadísticas, son personas con rostro, de carne y hueso, que están alrededor nuestro. Les propongo ahora hablar del impacto social.
Y dijimos que íbamos a hablar de un aspecto del impacto social, que es el desempleo, el empleo, digamos, en los astilleros que se reactivarían a causa de esto. La verdad es que desde los años 90 en la región se incentiva la importación de buques muy viejos, a tal punto que en el mundo se nos conoce como el sumidero de la chatarra naval, que se nutre del mercado de barcos usados subestándar, más contaminantes y que desechan los países desarrollados y nosotros, por las políticas que nos han marcado en estas décadas, los recibimos encantados. Esto destruyó el trabajo de los astilleros. Pero estas malas políticas, además de contaminarnos, nos dejaron sin trabajo. Pero hay una buena noticia, y que es que no hay mercado de barcos usados a GNL en los que nos pueden mandar como chatarra a nosotros. Por lo tanto, existe la chance, solo la chance, que los astilleros regionales se les permita volver a trabajar generando empleo nuevamente. Eso le va a dar a nuestros pueblos de Paraguay, de Uruguay, de Argentina y también, ¿por qué no?, de Bolivia en el futuro, el orgullo de construir barcos nuevamente. No me olvidé de los brasileros, porque en realidad para la industria local nos daría miedo cuando se pongan a construir barcos para la hidrovía. Pero ¿cuánto empleo es lo que se genera? Realmente, ¿de qué estamos hablando?, nos diría un funcionario en otra época. Para estimarlo, recurrimos al primer avance que pudimos hacer de los remolcadores activos en la hidrovía que estamos actualmente investigando. Calculamos que aproximadamente hay unos 800.000 caballos de fuerza instalados navegando por la hidrovía. Y de estadísticas propias, ahí no me la contó nadie, de la productividad de construcción de remolcadores, cuando nosotros en nuestro astillero construíamos remolcadores y barcazas en forma seriada, asociados con los mayores productores del mundo de este tipo de embarcaciones, gastábamos aproximadamente, sumándole el 20% más por la complejidad del gas, unas 20 horas hombre por HP. Y les aseguro que nuestro astillero en Dock Sud, Avellaneda, no era el más eficiente de todos porque nuestra infraestructura no nos lo permitía. Hoy los astilleros que hay en la hidrovía nos permiten asegurar niveles de productividad como estos y mejores. Esto significa que a lo largo de esta producción se generarían 16 millones de horas hombre productivas, que al dividirlo por 2.000 horas hombre por año operario, nos da unos 8.000 operarios año, que distribuidos en 8 años de trabajo, representan 1.000 puestos de trabajo directos en forma permanente durante 8 años. 1.000 puestos de trabajo de alta calidad, como es el trabajo naval de electricistas, de mecánicos, de soldadores, de caldereros, de cantidad de oficios de muy buena prestación. Pero además de esos 1.000 puestos, como la industria naval tiene un muy alto factor multiplicador, se generarían unos 3.000 puestos de trabajo totales en las industrias regionales durante 8 años. ¿Esto es mucho, es poco? ¿1.000 obreros? ¿Qué les significa? Bueno, depende comparado con qué. 1.000 obreros navales es el 10% de los obreros navales que estaban activos en la industria naval argentina en los años 80. No es tanto. Ayer nomás. Un estudio que estamos haciendo actualmente, y estamos muy cerca de terminarlo, de la capacidad de la industria naval en la hidrovía, tomando Uruguay, Paraguay y Argentina, digamos, de la ciudad de Buenos Aires hacia el norte, para concentrarnos en los astilleros más propiamente fluviales, podemos decir. Los 15 astilleros que podrían construir estos barcos tienen una capacidad combinada de 2.000 obreros navales directos.
Esto significa que la industria naval de la hidrovía podría absorber el 100% de la conversión de la flota solamente con un 50% de su capacidad, en forma permanente durante 8 años. Pero hay muchos armadores, gracias a Dios, en esta charla. ¿Qué piensa un armador al respecto? Bueno, el armador primero dice, sí, tengo que tratar de que Podetti se calle, ante todo, porque esto realmente me complica, porque después de 25 años de que el sistema fluvial de la hidrovía se ha abastecido de barcos usados, en su mayoría traídos de otro lugar del mundo, en forma muy, muy barata, bueno, esto realmente cambia la ecuación del negocio. Ahora, no solamente, ahora también hay que construir barcos nuevos, como ocurre en la mayoría de los lugares del mundo. Entonces la pregunta es, ¿dónde, si estoy obligado, en definitiva, dónde me conviene construir? Y obligado además por las reglamentaciones y además porque en cuanto empieza a haber un armador que tiene un barco a gas y que va a gastar muchísimo menos, se va a llevar toda la carga que pueda. Entonces los demás también tienen que reaccionar competitivamente. En definitiva, es un círculo virtuoso que lleva a la decisión de construir. Y el armador, antes de construir, piensa, cuando piensa en un astillero, lo primero que piensa es en el cumplimiento contractual. Por supuesto, estamos hablando de un armador cuyo negocio es operar barcos, porque también hay muchos casos en los cuales, y ha pasado en la Argentina, y lo conocemos largo, y también en muchas regiones cercanas, que el negocio es firmar un contrato, cobrar un subsidio, etc. Y realmente si cumple o no cumple el contrato el astillero es parte del negocio del incumplimiento. Pero si efectivamente es un armador de verdad que quiere operar un barco para el transporte, le va a importar mucho que el astillero que elija sea un astillero que cumple y que puede garantizar ese cumplimiento. También le va a importar mucho la calidad, y la calidad es los sistemas de gestión, el récord de calidad que tiene, el diseño, qué profesionales hicieron estos diseños, qué aptitudes tienen, cuál es el equipo que me va a dar las respuestas adecuadas a profesionales a los diseños, y por supuesto, como esto es un negocio, le va a interesar sumamente el tema del precio y el financiamiento de estos barcos. Para esto va a tener básicamente dos alternativas. Primero, los miles de astilleros del mundo fuera de la región, que los hay muy competitivos. Pero además de competitivos, muchos de ellos, en su enorme mayoría, están fuertemente subsidiados por los gobiernos de sus países con créditos a largo plazo, y solamente tienen la contra de ser encarecidos levemente por el flete, que significa traerlos hasta la región, porque son barcos fluviales que en su mayoría no van a poder estar navegando oceánicamente. Y además los derechos de importación que los países suelen tener para la importación de bienes de capital. Los astilleros regionales, que es la otra opción, también son, en algunos casos, muy competitivos, y en otros casos podrían llegar a serlo. Pero ninguno de ellos, ninguno de los astilleros que están en la hidrovía, cuenta con políticas positivas, políticas activas de fomento a las industrias navales. Ni siquiera de lo mínimo que sería justicia, que es equiparación de los enormes subsidios externos que hay, y mucho menos del financiamiento adecuado para este tipo de construcciones. Les puedo asegurar que esta es la situación de los últimos 30 años. Sin excepciones, los últimos 30 años. ¿Qué dice el gobierno todo esto? A ver, ¿qué es lo que el gobierno quiere hacer? Los gobiernos deberían intentar que este señor que está acá y que necesita construir los barcos, se decida por construirlos en su país y no en otro. Los gobiernos externos son especialistas en esto.
Para ello, generan enormes subsidios, mucho más grandes cuando se trata de exportaciones que cuando se trata de mercado nacional. Créditos increíblemente blandos y todo tipo de apoyos extras para que los astilleros puedan llegar con ofertas de precio y de garantías muy interesantes a los armadores. Los gobiernos regionales primero tienen medidas que diría son defensivas. Son sencillamente barreras arancelarias y pararancelarias en algunos casos que sean adecuadas para equiparar por lo menos estos enormes subsidios y créditos que tienen los astilleros externos respecto de las ofertas locales. Pero además de generar las barreras, deberían generar, como hacen todos los países industriales navales del mundo, apoyos industriales a través de sistemas de incentivos fiscales y tecnológicos de apoyo a nuevos empleos, etcétera, para que los astilleros lleguen con las mejores ofertas de precio y garantía para competir con las ofertas extranjeras. Pero esto no es suficiente, sobre todo en una región que durante 30 años la industria naval fue el patito feo, donde todos los gobiernos hicieron poco y nada por ayudarlo. Entonces, además de eso, se necesitan paquetes de medidas que incluyan sistemas de garantías, sistemas de créditos y sistemas de incentivos, para que este señor se decida por comprar en la región y no en el exterior. Porque los créditos son para los armadores, no para los astilleros. Las garantías son para que el armador pueda garantizar la devolución del crédito. Y los incentivos también son para que él se decida a comprar en la Argentina y no en el exterior. Veamos ahora que estos sistemas tienen que estar monitoreados en forma permanente. Por un lado, el nivel adecuado de protección debe considerarse que no sea tan bajo como para que la protección, digamos, los derechos sean bajos o los sistemas no estén bien monitoreados y se filtren operaciones de importación de buques a la región que podrían construirse en la Argentina. Pero tampoco deben ser niveles de protección excesiva que eviten que los astilleros regionales tengan el incentivo de mejorar la competitividad. Si vos sabés que vas a estar protegido en forma permanente, no tenés naturalmente un incentivo para mejorar. En la misma línea, los gobiernos deben implementar que los apoyos a los astilleros estén relacionados con el cumplimiento de las metas de mejoras de competitividad. Esto es clave para que este sistema sea sano y que la sociedad en su conjunto no tenga que mantener en forma permanente una industria, una actividad que no mejora y requiere permanentemente del soporte. Todo depende de la política inteligente, que significa mirar el mercado exterior y mirar el mercado interno buscando mejoras de competitividad permanente. Todo bien, pero ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Cuál es la inversión que requiere esto? Si tomamos los 800.000 HP que habíamos mencionado hace un rato y tomamos el promedio de lo que vale un remolcador de empuje en el mundo, que valen entre 1.100 y 1.700 dólares por HP, de acuerdo a la complejidad, la calidad, el lugar de construcción, el nivel de subsidios, la tecnología que tiene adentro, porque un remolcador es un remolcador, pero puede ser muy distinto, por ejemplo, en los sistemas de navegación, los sistemas de maniobra. Hay barcos con sistemas de maniobra que sencillamente son la pala de adelante, la de atrás, y hay otros con sistemas mucho más sofisticados que permiten mucha más eficiencia de maniobra y por lo tanto reducción de costos de combustible. Pero estos 1.400 dólares por HP tienen que ser ajustados entre un 25 y un 30% por lo menos a causa del impacto del mayor costo que significa una propulsión a gas respecto de una propulsión convencional.
Estos valores son similares a los obtenidos en regresiones de los pocos casos que hemos encontrado hasta ahora en el mundo de costos confiables de remolcadores de empuje a gas. Esto significa que el monto de inversión para modificar o reconvertir íntegramente la flota, si fueran todas construcciones nuevas, sería del orden de 1.400 millones de dólares. Que en 8 años, como habíamos planteado hace un rato, serían unos 175 millones de dólares por año. ¿Cómo se financia esto? Bueno, no inventemos la pólvora. Los países del mundo con industria naval, Argentina cuando la tuvo, Brasil cuando la tuvo en sus 2 momentos espectaculares, tomó básicamente de una forma u otra, directa o indirectamente, el 80% del financiamiento tiene una participación pública clara y sin vueltas. Esto significa unos 1.120 millones de dólares que se requerirían de financiamiento, vamos a decir, público, que significa unos 140 millones de dólares por año. Hay que aprender, por supuesto, del pasado, y estos sistemas tienen que estar muy bien controlados, muy bien diseñados, evitando a los vivos, pero haciendo además que funcione activando no solamente a la industria naval, sino generando además una industria de partes, una industria naval partista, que es además la forma en la cual este empleo y estos beneficios se difunden más ampliamente en la población. Estos financiamientos deben ser de largo plazo, tener años de gracia y tener además, propongo yo, una tasa que de alguna forma esté relacionada con un aspecto muy específico de este tipo de barcos, que es en función del diferencial entre el diésel y del precio entre el diésel y el gas, como factor de impacto en el costo del financiamiento, porque es el principal impacto que va a tener la operación del barco. Es muy importante además que estos sistemas, para ser más atractivos y que funcionen mejor, tengan la forma de cuña. ¿Qué significa esto? Que al principio de los primeros años, las condiciones del crédito sean mucho más favorables que en el futuro. De esa forma, los armadores se deberían sentir incentivados a contratar rápidamente los barcos para aprovechar mejores condiciones de financiamiento. Eso generaría mejor impacto ambiental más rápido, mayor activación del empleo y además un sistema logístico competitivo más rápidamente por la reducción de costos. También un 10%, por lo menos, diría, deberían participar los proveedores externos, ya que en estos barcos aproximadamente un 40% del valor del barco son equipos y materiales importados, y otro de los grandes ganadores de esta operación son justamente los grupos industriales extranjeros, que van a encontrar aquí un mercado muy importante para colocar sus equipos. Así que mínimamente un 10% del financiamiento se les podría pedir a ellos para entrar en estos mercados. Y es siempre saludable que el operador, el armador en este caso, el transportista, participe en no menos de un 10% del financiamiento como aporte de un esfuerzo de capital. Para entender, así, este tipo de financiamiento de remolcadores fluviales y de barcazas, de la misma forma que el tema de los barcos pesqueros, son los financiamientos navales más fáciles del mundo. ¿Por qué? Porque son barcos similares que trabajan en ámbitos controlados y que además son de relativamente bajo costo. Entonces, para un financista, para un sistema de financiamiento, el financiamiento naval de la hidrovía es el modelo más fácil de todos los que hay en el mundo. Vamos a hablar ahora del impacto económico, así ya terminamos los 3 impactos que íbamos a analizar. Para esto, primero vamos a analizar el impacto macro. El ahorro esperado depende de 2 variables. El consumo anual de combustible, es decir, cuánto se gasta en volumen, que es una función
de la potencia, de la carga que hay que mover y la cantidad de tiempo, de horas que se utiliza. Y el diferencial de costo del GNL versus los combustibles actuales, lo cual depende de qué combustible se esté usando hoy y qué proyección de costos del gas y del otro combustible haya hacia adelante. Adaptando los resultados de diferentes estudios de Estados Unidos al caso de la hidrovía, se puede estimar rangos de ahorro entre un 20 y un 40% según la combinación de estas variables en el costo del flete. Si tomamos un 30% como valor promedio y lo aplicamos sobre una tarifa de transporte de granos, digamos, en la hidrovía más o menos estándar de los últimos años de $20, llegamos a $6 por tonelada de ahorro por el uso del gas. Si esto lo multiplicamos por las 22 millones de toneladas que vimos al principio, nos da unos $132 millones por año de ahorro en el sistema en forma global. Este ahorro, comparativamente, repaga la conversión de la flota en 10 años. Y además genera un salto competitivo del sistema logístico de dimensiones gigantescas. Esto es el impacto macroeconómico de la logística regional. Pero además hay un impacto micro, es decir, ¿qué es lo que mira el empresario en su propio negocio? Para eso estamos trabajando en un modelo justamente de análisis de inversión empresaria en este campo. Para eso nos basamos en 3 elementos. Primero, la relación de inversión respecto de potencia. El segundo aspecto es el ahorro anual esperado en función del consumo. En este caso estamos hablando de dólares, o millones de dólares, como queramos, por año, versus metros cúbicos de combustible por año. Y acá los parámetros son los diferenciales del precio entre estos dos combustibles, tomando los dos límites entre un 70% de diferencia de precio y un 10%, que son los que la literatura internacional marca como esperables en una forma normal entre pesimista y optimista. Y finalmente, ¿cuánto es el consumo anual de estos barcos en función de la potencia? Esta relación básicamente depende de aspectos técnicos y también del estilo de tráfico. Para eso hemos tomado unos casos de Europa y de Estados Unidos y con eso hemos armado este análisis, que cuando lo ponemos dentro del modelo llegamos a el siguiente resultado gráfico preliminar, que es la tasa interna de retorno de un inversor a 10 años en función del diferencial de precio del combustible. Porque en realidad nosotros no sabemos cuál va a ser el diferencial. Nos imaginamos que va a estar más posiblemente entre un 35 y un 70%. Entonces lo que hacemos es, suponete, decimos el 50% para ponernos en algún lugar, y estas dos líneas nos marcan el límite superior y el límite inferior de lo que sería la tasa de retorno. El superior sería la tasa de retorno si solamente consideramos como inversión la inversión incremental entre un sistema de propulsión convencional y un sistema gas. De alguna forma decimos, lo único que tiene que pagar este ahorro es el extra costo por un sistema propulsivo a gas. Y la otra curva, que sería la parte inferior, el límite inferior, es exigirle al ahorro operativo de combustible que pague el 100% de la inversión, lo cual es, de mi punto de vista, exagerado. Como estos son rangos, en realidad, posiblemente estemos en una situación intermedia entre estos dos, con lo cual no sería extraño esperar una tasa de retorno a 10 años entre el 15 y el 25% como máximo. Lo cual, decididamente, es una muy buena tasa de retorno para este tipo de operación. Vamos a ver ahora cuáles son los costos involucrados en estas operaciones. Obviamente están el combustible, los salarios, los impuestos, los seguros, el costo de capital, que es el interés,
Pero, ¿son estos los únicos costos? En realidad no, son los únicos costos que son más visibles. En realidad, cuando hablamos de impacto ambiental, hablamos también de costos en el sistema de salud, en las muertes, en las cosechas, porque la lluvia ácida impacta en las cosechas, en las infraestructuras, en el medio ambiente. Lo que pasa es que los primeros son los costos privados, son los costos que se llaman internos, y los segundos son los costos públicos o costos externos. Los primeros son los que está mirando con atención el armador, el empresario, que los conoce perfectamente. Los segundos son costos que debería estar muy claros porque son los que nuestros dirigentes deberían estar mirando porque nos afecta a todos. Los primeros, los costos privados, los mira el armador para beneficiar a sus accionistas, como es lógico. En los segundos, los dirigentes deberían estar muy atentos porque en realidad nos afectan a todos nosotros. Hay una diferencia más. El armador estos costos los conoce al centavo y además los mantiene en caja. Los costos públicos, justamente, porque son públicos y parecería que lo público no es de nadie, más que estar en caja, están en una nebulosa. Y esa nebulosa nos impide que se tomen decisiones acertadas respecto de las políticas públicas que lleven a que se transporte por el medio más conveniente, ambiental, económica y socialmente. Como no hay estudios realmente, o por lo menos no hemos encontrado estudios en la región que hablen de la internalización de estos costos externos, nos fuimos a Europa. Y en Europa vimos cómo cada uno de los países de Europa, en función de su PBI y los kilómetros de la hidrovía y las cargas que transportan allí, tienen un tarifario que saben perfectamente cuánto les cuesta por tonelada de emisión nociva en el medio ambiente, en la salud, en la pérdida de cosechas, a cada uno de estos países por cada uno de estos gases nocivos. Al relacionar el PBI nuestros kilómetros y nuestras cargas con los de estos países, llegamos a poder hacer una primera aproximación del tarifario. ¿Cuánto nos cuesta en la Argentina las toneladas de gases nocivos evitables en la hidrovía? Y como sabemos cuántas son, sabemos. Y como pudimos estimar, por relación con el caso del Ohio, las toneladas evitables de estos gases, podemos aproximadamente saber que hay un ahorro que podríamos lograr con el uso del gas del orden de los $30 millones anuales. Veamos ahora, para empezar a terminar, un pequeño árbol de decisión. Esto parece muy complejo, pero les puedo asegurar que los conceptos principales están en 3 preguntas que se debe hacer la dirigencia local y regional. La primera es, ¿y si creamos un área de control de emisiones en la hidrovía, como decíamos hace un rato? Bueno, supongamos que no. Que se decide no vamos a crearla. Bueno, si no se crea, como dicen los americanos, business as usual. Todo va a seguir igual. Nada va a cambiar si no hay una reglamentación y una obligación. 100 muertes evitables por año solamente por partículas de materia generadas por los barcos en la zona de Rosario, Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si se crea esta zona de control de emisiones, va a haber una mejora ambiental que va a significar unos 8.000 toneladas anuales por menor emisión y unos 162 millones anuales de ahorro sistémico en la logística. La segunda pregunta, ¿y si desarrollamos incentivos para la construcción naval local, para que los armadores prefieran construir en la región? Bueno, si seguimos como hasta ahora, y no, sencillamente
todos estos barcos que hablamos antes se van a construir en China, sin duda. Ahora, si en cambio generamos los sistemas de créditos e incentivos navales imprescindibles para que esto funcione, vamos a generar empleo en los astilleros locales, regionales, generando 1.000 empleos directos durante 8 años o 3.000 si tomamos el impacto total. La tercera pregunta es, ¿y si se mejora la competitividad de la Marina Mercante Argentina, qué pasaría? Bueno, si se mejora, pero no hay créditos, va a renacer la bandera argentina y muchos tripulantes argentinos van a poder navegar en buques chinos. Pero si además de mejorar la competitividad de la Marina Mercante hay créditos para la construcción local, vamos a estar como deberíamos haber estado siempre, con una bandera argentina, flameando en la hidrovía y además navegando en buques construidos en la Argentina o en la región, a la sazón. Ahora, si no mejoramos la competitividad de la Marina Mercante Argentina y seguimos como hoy, bueno, va a haber un mínimo de bandera argentina, pero los astilleros regionales van a trabajar, aunque sea para exportación. No parece una situación tan compleja. Como resumen, lo que vimos hoy fue sencillamente el análisis de un impacto ambiental, social y económico en este salto que significa pasar del diesel oil al gas en la propulsión del transporte fluvial en la hidrovía Paraná-Paraguay, principalmente, pero no exclusivamente, desde la perspectiva argentina. ¿Qué nos faltaría ver? Nos faltaría ver el impacto en el dragado. Y esto es muy importante porque se viene en estos próximos meses la concesión del sistema de dragado de la hidrovía. Mega negocio, mega proyecto, en los cuales no podemos dejar estar ausentes. En las bases de esa licitación debe estar fuertemente puestos los intereses de la región en la construcción de esos barcos y además en la salud de todos nosotros, obligando o premiando aquellas ofertas que construyan en la región y que además, sobre todo, tengan los barcos AGNL. También deberíamos analizar en el futuro el impacto de los buques, los bulk carriers, trabajando en la región, y el importantísimo impacto de que las cargas del NOA y del NEA empiecen a bajar en mayor grado, complementándose con el sistema terrestre por la hidrovía. También deberíamos analizar el resto de los impactos en el resto de los países de la hidrovía, así como lo hicimos con el foco en Argentina. Y el último aspecto a analizar es que este salto del diésel al gasoil no es más que un primer salto del otro futuro mucho más difícil y todavía lejano un poco, que es el cumplimiento de la descarbonización del planeta utilizando el gas, el LNG, el bio-LNG, también en la propulsión naval. De esta forma, me despido y los invito a entrar en la página y hacer sus aportes a la colección de industria naval en cualquiera de estos temas, y en especial en el tema de hidrovía y GNL naval, que está abierto justamente a esto que presentamos hoy, que no es más ni menos que una investigación que está en marcha, que está nutriéndose de los aportes de especialistas, colaboradores, y que lo que hacemos nosotros es darle un encuadre y organizar la investigación. También está abierta la colección de industria naval a través de la página para que estudiantes y otros interesados puedan entrar y bajar la información, los papers, los libros, en forma totalmente gratuita para poder conocer mejor el tema. De esta forma me despido y agradezco especialmente a la Asociación Argentina de Ingeniería Naval, y quizás más especialmente a los que han podido aguantar hasta estas altas horas esta tediosa conversación. Muchas gracias y ha sido un placer. Bueno, Raúl, realmente ha sido una excelente disertación que tuviste, muy clara.
hay unas felicitaciones que aparecen por el chat, así que te felicito personalmente y bueno, lo han compartido muchos esos. Hay algunas consultas o algunos comentarios acá por el chat que los vamos a enunciar a ver si tenés algún comentario al respecto. Acá Sergio Rodríguez Uguieta, un colega nuestro, dice que la Argentina es un país abundante en gas natural que solo se puede consumir acá localmente, y eso es lo que permite que el gas natural licuado tenga un menor valor que el diesel oil, que tiene valor de commodity importado. Terminará siendo como la diferencia que tiene el GNC con la nafta. Obviamente será más caro que el GNC porque hay que licuarlo. O sea, concretamente, esto se vincula también con otras consultas que hay que, digamos, hablan o consultan sobre, digamos, vos hiciste una serie de análisis apuntando concretamente al barco, a su armador, a su desarrollo, a su digamos, trabajo. Ahora, hay una infraestructura atrás del uso del GNL para poder usar en el barco. Suponen que también tiene un costo importante, que, o sea, hay una vinculación entre el uso del GNL en la propulsión naval con una infraestructura que tiene que haber en el país, principalmente en la hidrovía, como para que pueda disponerse de ese gas a lo largo de la hidrovía. Ese es otro costo trascendente, esos son los comentarios. Perfecto, te agradezco, Jorge. Y primero y principal, le agradezco a Sergio, que además de ser ingeniero naval, es un verdadero experto en el tema del gas y una de las personas que más impulsó en el principio de las privatizaciones, el desarrollo de las concesiones privadas en el gas, así que es verdaderamente una voz experta al respecto. Lo único que puedo decir humildemente al respecto es que nuestra investigación nos demuestra que en el mundo el aspecto de la infraestructura de apoyo del bunkering, digamos, y de la licuefacción, ha sido siempre justamente un cuello de botella en estos desarrollos, pero poco a poco se ha ido desarrollando, y para eso ha sido fundamental la acción del Estado, juntando a las partes y ayudando a que ocurran las inversiones en licuefacción y servicios de bunkering a la vez que van ocurriendo las conversiones de los barcos. Respecto de los precios, hay varios estudios que coinciden en cuanto a las proyecciones que, y Carlos lo hablaba la vez pasada también, más o menos la proyección, la situación actual y las proyecciones es que se puede dividir los precios tomados, por ejemplo, en dólares por millón de BTU, en un tercio y un tercio, lo que es el costo del LNG, en el tercio más bajo, luego el costo del gasoil y del fuel oil, y después el costo del gasoil. Y actualmente, por estudios justamente que acabamos de hacer y ofertas comerciales que hay para el uso también del GNL en operaciones navales, podemos decir que el gas natural más o menos está entre 4 y 5 dólares por millón de BTU. Pero para transformar ese gas natural en GNL y poder ponerlo en un barco, se necesita por lo menos otro tanto. Es decir, el costo del gas natural se duplica para poder hacerlo GNL. Así todo está entre la tercera parte y el 50% o el 60% del costo de los combustibles a reemplazar. Hoy el GNL llevado a un barco está entre 8 y 10 dólares por millón de BTU, lo cual lo hace muy competitivo, y esos son los valores con los cuales tomamos este análisis que presentamos en el día de hoy. Ok, muchas gracias, Raúl. Consulta. Sí.
Adelante. Lo hablé mucho con YPF y quería agregar algo a lo que dice Raúl, es que hay un tema de el mercado del diesel oil está muy intervenido, digamos, en cuanto a precio respecto del gas. Y una cosa que hay que preservar es el precio relativo. Si se dispara el precio relativo, eso le genera al armador un problema, porque la ventaja de esto es que él va a competir con un precio que naturalmente es más bajo, pero si después por una cuestión de intervención el otro está subsidiado y pierde competitividad, se le complica amortizar el gasto adicional que está haciendo en la inversión. Y el otro tema que también es muy importante y que YPF dice que se puede manejar, pero hay que tomar la decisión, es la estacionalidad. Es, para usar un término contemporáneo, aplanar la curva de oferta. O sea, tener una oferta pareja todo el año, porque si no la tenés también se te dispara el precio. Si te encontrás con que en invierno no te entregan gas y tenés que usar diesel oil, se viene abajo toda la estructura de precio. Acá hay otra consulta de José Lanciani, en donde dice: la creación de las ECA, de las zonas de control de emisiones, no sería interesante, fuera un objetivo del Mercosur, en donde intervienen, digamos, varios de los países que están involucrados en la hidrovía. No, decididamente, digamos, esto nos beneficia a todos, porque la salud, somos todos terrícolas en definitiva, y tenemos los mismos tipo de pulmones, seamos paraguayos, brasileros, bolivianos, uruguayos o argentinos. Digamos, obviamente que nos beneficia a todos y debería ser, indudablemente, una iniciativa conjunta. Por eso me parece que el ámbito para discutir esto es perfecto, el Comité de la Intergubernamental de la Hidrovía. Pero también hay que entender que hay situaciones distintas. Digamos, que seamos todos parte de un mismo sistema hidroviario no significa que somos todos iguales, ni que tenemos los mismos problemas, porque que seamos 5 no significa que repartimos el problema ambiental un 20% cada uno. No, señores. Ni los uruguayos, ni los botijas uruguayos, ni los chicos en Corumbá, ni en Bolivia, tienen ni a palos el problema de contaminación que tienen los chicos de Rosario, de Zárate, de Santa Fe. Entonces, hay que entender la realidad común y diferenciada. Y así, entendiendo lo que cada país quiere y desea, con eso claro, hay que sentarse en las mesas y llegar a un consenso, obviamente. Ok. Otra consulta que hay es, digamos, un poco extensiva a lo que vos estuviste hablando, pero entiendo que puedes tener tu opinión. Vos hablaste de la aplicación del GNL a los buques, a los remolcadores en la hidrovía. ¿Hay algún estudio o algo pensado para el tema de la aplicación del GNL a los pesqueros? Bueno, yo lo hablé con el mayor constructor de pesqueros de la Argentina, y que además es un armador, y no les está haciendo fácil. Al respecto hay que decir que una de las mayores dificultades que tiene el gas, y Carlos lo habló claramente en su charla anterior, es el gran volumen que requieren los tanques para llevar el gas a bordo. Y además, que es muy difícil que sean tanques estructurales, porque justamente tienen que tener la forma para sostener, para funcionar adecuadamente. Entonces, esa es una dificultad en los barcos de pesca donde no queda espacio. Yo fui armador pesquero y constructor y diseñador de pesqueros, y les aseguro que una de las cosas más preciadas en un pesquero es el centímetro cuadrado, no te digo el metro cuadrado. Entonces, eso es una dificultad grande. Otra dificultad es, que para mí es menor, es que los barcos de pesca pueden cambiar de puerto con cierta habitualidad, y eso también les puede complicar la provisión del gas, lo cual para mí no es un problema mayor. En definitiva,
cuanto más grande es el barco, más fácil es la conversión a gas, porque las restricciones de espacio son menores. Decididamente, lo que se necesitaría para esto es un rediseño de los barcos de pesca. Al respecto, solamente un comentario. El año pasado, a fin de año, una conferencia que hubo en Madrid, en la cual estuvo el ingeniero Sánchez Checa y nos mandó información, los españoles mencionaron que estaban trabajando en una estación de gas flotante para poner en Malvinas. ¿Ok? Y era para abastecer a la flota de pesqueros que trabajan en Malvinas con gas, con GNL, para que sea mucho más rentable la operación de la pesca. Digamos, si están considerando traer una estación flotante de GNL de Europa a instalarla en Malvinas para que esto se opere, para que operen los barcos de pesca, significa que una imposibilidad demasiado importante no debe haber. Y los beneficios económicos deben ser muy grandes para semejante inversión. Esto fue presentado en un congreso en España el año pasado. Bueno, ok. Hay una cantidad importante de felicitaciones por tu exposición, Raúl, así que te lo Debe hago. ser un error eso. No, que va a ser un error. Bueno, a todos los asistentes a esta charla les agradecemos el tiempo que han dispuesto para esta actividad. A nosotros la cantidad de gente que hubo nos está diciendo que bueno, que tenemos una buena llegada y vamos a intensificar nuestros esfuerzos como para poder, digamos, que esto sea una cosa habitual, la transmisión, digamos, el contacto con los socios, con los ingenieros navales o con la gente que esté vinculada con la actividad naval, que tengamos un continuo contacto. Por nuestra parte, no tenemos más que decir, simplemente muchísimas gracias y los esperamos. Ya vamos a estar en contacto con ustedes a través de los mails para informarles cuáles son nuestros próximos pasos en lo que se refiere a charlas. Y siempre están anunciadas estas cosas en nuestra página de la asociación. Así que muchísimas gracias y buenas noches.